Coto Films. Tierra de Gracia. Así bautizó Colón a Venezuela en su carta enviada a los reyes de España. Hemos encontrado un paraíso terrenal. Era la primera vez que los españoles tocaban el continente americano. En efecto, en el primer viaje habían llegado a la isla de Santo Domingo y en el segundo a Puerto Rico. Aquel marinero de origen genovés, de gran experiencia y conocedor de mares lejanos, pensaba estar descubriendo el territorio de las Indias y Japón. Para su sorpresa, en su insólita desviación de cálculos, había llegado, sin imaginarlo, a lo que más tarde llevaría el nombre de América.
Vinieron ellos, tenían la Biblia, nuestros indígenas tenían la tierra, y les dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrieron los ojos, ellos tenían la tierra y el oro, y nosotros la Biblia. La resistencia a la conquista española de los aborígenes de la región centro-norte de Venezuela constituye casi la primera epopeya venezolana. La segunda sería la Guerra de Independencia. La resistencia no comienza con Guaycaipuro, comienza desde los primeros momentos en los cuales el conquistador pisa tierra firme o pisa las islas primero y comienza el atropello. Lo indígena perdura hace milenios y es el componente originario, es lo primero que aconteció en el país. Fueron los verdaderos descubridores, no el señor Cristóbal Colón, no Américo Vespucio. ¿Una resistencia a qué? Una resistencia a una sociedad que se implanta y no lo incluye. Una resistencia a un grupo extraño que viene a imponer una cultura, a imponer una religión, a poner una nueva manera de pensar y a imponer su dominio. La motivación de los conquistadores para el dominio de este nuevo mundo fue convertir a los indígenas en nobles cristianos. La segunda y más importante razón, extraer todas las riquezas posibles de este nuevo continente, en particular el oro y las perlas. El aventurero Cristóbal Colón, además de las cartas enviadas al rey, habría escrito en su diario la palabra oro 139 veces y 51 veces la palabra Dios. Los españoles habían venido en búsqueda de riquezas. En su travesía violaban a las indígenas, mataban a los niños y ancianos para evitar de esta manera la continuación de generación en generación de las costumbres, conocimientos y cultura de las aldeas. Muchos creen que no, el imperio es muy inteligente. Lo primero que hicieron los imperialistas fue acabar con los viejos. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los viejos había que eliminarla. Y a medida de que los más jóvenes iban recordando tiempos pasados que los viejos habían contado, los eliminaban también, de modo de que no quedara la historia. En el momento que llegaron los españoles a esta zona, estaba habitada por indios arhuacos o arawak. Estaban en guerra con los caribes, que eran invasores, que estaban intentando dominar el territorio. En esta lucha encarnizada, que duró varios años de enfrentamientos, con episodios de heroísmo, se destacó en la llamada Tierra de Gracia el ímpetu y gallardía del principal espíritu guerrero de los teques, el cacique Guaycaipuro. Hupura guata, hupura numi, naito, no putaka, tatushi, tu watushi carira, cono poima, Guaycaipuro, abuelo de nuestros abuelos, inmortal guerrero cacique Guaycaipuro. La palabra cacique no parece existir en nuestro idioma caribe, más bien apoto boratío. Julio Febres Cordero dice, y a mí me da la impresión de que podría ser cierto, que el nombre del cacique, que fue realmente cacique guerrero, se llamó Pariacare Guaycaipuro. Luego de la llegada a tierra firme, siguió el período de la conquista. Este proceso trajo como consecuencia la resistencia de las distintas etnias y aldeas a lo largo y ancho de América. El cacique que aglutinó o que confederó las tribus en
en contra de ese enemigo común que fue el conquistador español, fue Guaicaipuro, nativo de aquí de los Altos de Miranda. El más destacado en la lucha y resistencia contra los conquistadores, sin duda alguna, lo representó el cacique Guaicaipuro, líder de la aldea norcentral de Venezuela en la década de 1560. Ninguna nación, continente o pueblo libre, soberano e independiente, funda su herencia cultural en el culto al colonialismo y a sus viejos y nuevos conquistadores. En espera de la pronta visita invasora, Guaicaipuro contemplaba el océano con la mirada perdida en sus azules, y mientras caminaba desconsolado por sus orillas, en su mente retumbaban disparos de arcabuces, gritos, lamentos y ladridos de fieras extrañas. Los mayas, a pesar de su ubicación territorial y avance tecnológico, no presentaron dificultad alguna para los colonos, y, finalmente, la muerte de los grandes caciques aztecas y la separación del imperio inca daba como resultado la supremacía del español Hernán Cortés en el norte y a Francisco Pizarro en los países del sur. El europeo no encontró en América un vacío cultural en 1492, y por el contrario, el contacto de Europa con América produce un cambio radical en todas las ciencias y en las artes, comenzando por la redondez de la tierra y terminando con la reinterpretación de los textos bíblicos. Desde ese momento, nada permaneció igual. Guaicaipuro derrotó a todos los capitanes, a los grandes capitanes, a Juan Jorge, a Infante, a Miranda, a Diego de Lozada, a todos los derrotó en diferentes, allá en el Collado, en Caracas, en Los Teques, en los valles de Tacarigua. Hubo muchos caciques también que se destacaron aquí en toda la región norte, como fueron, por ejemplo, Chacao, Acaprapocón, Tamanaco, Terepaima, Ticuramay, Caracaipa, Paramaconi, Yoraco, Tibisay, Baruta, Naiguatá, Guaycamacuto, Maramacoto, Caricuao, Tiuna, Manaure, Parihuata, Caurimare, Paramacay y muchísimos otros guerreros que combatieron durante y después de la época del máximo líder. Todos reconocían a Guaicaipuro como el jefe supremo. El conocimiento de materiales bélicos de la época jugó papel importante en el exterminio de las diferentes aldeas a lo largo del territorio nacional. Las agresiones a las mujeres, niños y ancianos por parte de los conquistadores eran incontrolables. Esto ocasionó una guerra a muerte entre esas dos sociedades. Los españoles, a pesar de ser menos numerosos, contaban con la pólvora y por lo tanto pistolas, arcabuces, además de caballos, perros amaestrados, fuertes embestiduras, armas de hierro y una gran variedad de enfermedades extrañas. Esas armas eran mucho más efectivas que el arco, la flecha y la macana. Arma muy eficaz en las manos de Guaicaipuro. Y aún así no lograban extinguir el grito de libertad que retumbaba en las montañas venezolanas.
Algunos de los momentos más esperados en la aldea, sin duda alguna, eran los protagonizados por casi todos los integrantes reunidos al frente del chamán. En este rito, los niños, mujeres y caciques escuchaban las palabras mágicas de su maestro. Les hablaba de las cosechas, las estrellas y el universo, la fuerza de la naturaleza, el entendimiento de los animales y en sí de una cantidad de secretos que pronto pasarían a ser el patrimonio de las futuras generaciones. Sus plegarias llegaban a los más altos espíritus, quienes les premiaban con abundantes cosechas, fertilidad y salud. Palamiento, yo no sé si está claro para ustedes lo que significa. O sea, colocaban unas varas alrededor de la plaza y luego los ponían de espaldas y los clavaban por detrás, pues. Hasta que la vara penetrara y saliera los destrozaba, pues una agonía terrible. Eso era una cuestión muy brutal. Entonces, a la que estaban sometidos, lo que significó esa irrupción de la conquista. Este hecho incluso se dice que fue lo que le costó el puesto a Diego de Lozada. Rechazo la orden, Diego de Lozada, porque ese es un bandido y un asesino. A mí que me den en su lugar la orden de Guaycaipuro. La historia habla mucho de la vida y muerte del cacique Guaycaipuro, pero hasta ahora no se conoce a ciencia cierta cómo fue la vida del gran cacique, mucho menos de la manera en que murió. Se conoce poco de su vida, porque fue prácticamente contada por el escritor José Oviedo Ibáñez a casi 160 años después de la desaparición física del guerrero, y aún menos precisa cuando el escritor lo enfoca desde su punto de vista hispánico, oscureciendo en gran manera las proezas y realidades del cacique de los caciques. La muerte de Guaycaipuro, acorde con lo que dice Oviedo Ibáñez, es teatral. Unos dicen que Guaycaipuro fue agarrado prisionero y lo ahorcaron, y le hicieron una especie de juicio y lo ahorcaron. Otros dicen que murió quemado, que la choza se cayó y lo quemó. Otros dicen que saliendo de la choza, defendiéndose, lo mataron con tiros de arcabuz. La figura de Guaycaipuro ha servido de inspiración a diversos autores. La historia de los Caribes, Paramaconi, Paramacay, Murachí, Prepocunate, Yoraco, aún resuenan en la memoria de todos los pueblos mestizos y aborígenes de nuestra América. Guaycaipuro está aquí en el Panteón Nacional porque es el prototipo de la resistencia indígena del país. Estamos viviendo en un momento en que esa resistencia está en el mismo punto que estaba Guaycaipuro. En nuestras fronteras se están tratando de delimitar los espacios de las etnias que todavía sobreviven. Y sin embargo, todavía del derecho al hecho, todavía queda un buen trecho. Pero yo descubrí una zona que es bien interesante, que es la de la imaginería del pueblo, que es el Guaycaipuro que está en los altares, formando triada junto con María Leonza y el negro Felipe. Ese Guaycaipuro está en todos los teques y en toda la zona que tenga que ver con este municipio. Y por supuesto, si cumple milagro, ciertamente el pueblo nunca va a dejar de decir que ese señor sí realmente existió, pero existió allí y existe allí. Si está en la memoria colectiva, si sobrevive como algún recuerdo íntimamente ligado a las batallas, a la resistencia, a lo que hizo en vida el cacique Guaycaipuro. Guaycaipuro está aquí como símbolo representativo no solo de él mismo, sino de todos los pueblos y caciques de la resistencia anticolonial. La historia de la resistencia india es la historia de la resistencia de todos, porque si hay un excluido, llámese indio, llámese afrodescendiente, o póngale el nombre que usted le ponga, un excluido que haya, entonces ya no es la sociedad que nosotros queremos, y la sociedad que merece una tierra de gracia como la nuestra.
Si su muerte hubiese ocurrido en llamas dentro de su choza y su cadáver hubiese sido encontrado, es obvio pensar que siendo Guaycaipuro un guerrero tan experto y protegido por guardianes detectores del enemigo a gran distancia, conocedor de las altas montañas y de las noches en tinieblas, se haya encerrado en su choza para morir carbonizado. Si su muerte fue la decapitación, su cabeza hubiese sido colgada en la entrada de la gran capital, como ya lo habían hecho con otros guerreros, como escarmiento para el resto de los pocos indígenas existentes. De lo que sí podemos estar seguros del cacique Guaycaipuro es que murió entre lanzas, filos de espadas, entre llamas, olor a pólvora, atropellos de las bestias y de los ataques despiadados de los perros sanguinarios. Y aún moribundo, seguramente blandía con furia su incansable hacha o macana en defensa de su honor, su raza y su condición de hombre libre. Posiblemente, lo poco que quedó de su cuerpo haya sido tomado por algunos integrantes sobrevivientes de la aldea y lanzado al río en un último encuentro con la naturaleza. El temible guerrero de las costas del mar y de las verdes montañas mirandinas, el último que quedaba sin ser sometido, desde México pasando por el Inca de los Andes peruanos hasta el Golfo. El que venció a Fajardo, Rodríguez Suárez, Narváez y otros más, estaba muerto y aún así causaba temor entre los invasores. Así terminó la hermosa existencia del caudillo más aguerrido y temible que haya nacido y florecido al heroísmo en las tierras de América. Héroe que combatió por su pueblo y por su raza hasta caer sin vida. De esta manera dejaría de transitar en la tierra de gracia, sus selvas, mar y llanuras abiertas, el espíritu guerrero con la alegría de la libertad en las pupilas. Desde ese momento, ese transitar se convirtió en la más profunda y honda tristeza de las razas vencidas y esclavizadas. Guaycaipuro es la figura heroica por excelencia de los marginados, negros, indios y pobres. Una figura que, a pesar de un fuerte soslayamiento histórico, de una penetración cultural alienante y de siglos de humillación política, ha perdurado intacta en el inconsciente no solo de la población mirandina, sino en la de todos los venezolanos y del mundo entero, como elemento mágico religioso, como símbolo de dignidad y resistencia y como fortaleza de una identidad nacional casi perdida. Guaycaipuro, espíritu guerrero. Nano, mas na di timor mas wakan